Libro de los Salmos, capítulo 65, 4 y 5. Dice así la palabra de Dios. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Amén. Dé una alabanza al Señor y siéntese. Gloria al Señor. Bien, mis hermanos, vamos en esta noche a meditar en la palabra de Dios. El título de la enseñanza hoy se llama El significado de las bienaventuranzas. Amén. ¿Cómo se llama la lección de hoy? El significado de las bienaventuranzas. Y el texto que leímos nos está diciendo: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Gloria a Dios. Pregunto, ¿cuántos en esta noche creen que han sido escogidos por Dios? Hemos sido escogidos por Él. Amén. Usted sabe qué es escoger, ¿sí? Apartar, ¿cierto? Como seleccionar, decir este sí, este no. ¿Sí? Entonces dice, y cuando lo escogen a uno o lo seleccionan a uno para algún evento, programa, cuando lo seleccionan a uno para invitarlo a almorzar, algo así, eso se siente bonito, ¿sí o no? Se siente uno privilegiado. Amén. Y hasta le dicen a uno: oiga, yo iba a invitar a otra persona, pero el Señor me puso en el corazón que lo invitara a usted. Y uno todavía se siente más contento. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, el texto está diciendo muy ampliamente: bienaventurado el que tú escogieres. Pero mire algo más importante que aparece ahí. No solamente al que el Señor escoja, sino al que Él atraiga o traiga hacia Él, o aquel a quien el Señor acerque. Porque una cosa también es que lo escojan a uno y decir: sí, usted es buena gente, usted no sé qué, usted está seleccionado para tal cosa, y lo dejan ahí. Dicen los muchachos: me dejó en visto, ¿cierto? Cuando no hay respuesta. Entonces, a veces lo dejan a uno en visto. Pero otra cosa ya es la que el Señor ha hecho, que nos ha escogido y nos ha atraído hacia Él, para que habite en tus atrios. Cuando la Biblia habla de los atrios, simbólicamente se está refiriendo al lugar de la presencia de Dios. Los atrios eran como los alrededores del templo, y para los judíos estar por lo menos en los atrios era estar en la presencia de Dios. Así que entonces, cuando la Biblia habla de esto, se está refiriendo a la presencia de Dios. Entonces dice la Biblia que Él nos escogió y nos atrajo para que habitemos en su presencia. O sea, ahí le sigue agregando valores la palabra de Dios a esto. Por eso dije que vamos a hablar del significado de las bienaventuranzas. Gloria al Señor. ¿Qué más dice el texto? Seremos saciados del bien de tu casa. Amén. De tu santo templo.
con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Tremendas cosas. Tremendo es algo que impacta, ¿cierto? Algo, dice, pero qué tremendo aguacero. Llovía demasiado, ¿sí? Tremenda quincena que me saqué esta semana. Un par de millones ahí en el bolsillo. Gloria a Dios. Entonces es algo que impacta, ¿cierto? Algo que es como se sale de lo natural, ¿cierto? Gloria a Dios. Entonces dice que con tremendas cosas Dios nos responde y Él es el Dios de nuestra salvación, es la esperanza de todos nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Así que entonces, hablar de las bienaventuranzas a través de la Biblia, hay muchas. La verdad es que hay muchas expresiones que tienen que ver con las bienaventuranzas. La palabra bienaventuranza se deriva o viene del hebreo asre y del griego makarios. Y esto significa feliz, significa dichoso, significa bienaventurado o alguien que es digno de felicidad, alguien que es digno de privilegios, alguien que es digno de honores. Eso tiene que ver con el significado de la palabra bienaventuranza o la palabra bienaventurado, dichoso, feliz o bendecido también. Porque al hablar de bienaventuranzas estamos hablando de expresiones de reconocimiento. Amén. Expresiones de reconocimiento y declaraciones de bendición. Esas son las bienaventuranzas. Gloria al Señor. Expresiones de reconocimiento. Por eso el texto está diciendo que es bienaventurado aquel a quien Dios escogió, a quien Dios trajo hacia Él, aquel a quien Dios ha puesto en su casa, en su presencia. Y creo que no hay más gente más bienaventurada que usted y yo. ¿Cierto? Porque la dicha no es lo material, lo esencial no son las cosas materiales. Porque las cosas materiales se acaban, se quedan. Pero por eso la Biblia dice que el tesoro más grande es el que el Señor nos ha dado. Y por eso somos bienaventurados, somos felices, somos dichosos de que el Señor haya tenido de nosotros misericordia. Que Él nos haya amado tanto como nos amó. Que Él haya insistido tanto para traernos a su presencia. Usted sabe cuánto el Señor bregó con usted, ¿sí o no? Usted sabe cuánto el Señor luchó para que usted y yo estemos aquí. Años de evangelismo, tiempo que alguien dedicó, que uno y otro dedicaron para hablarnos de la palabra. Y a muchos al fin algún día Dios le tocó apretarle duro la tuerca a ver si es que no siente. Y estamos aquí por esa misericordia, por esa gracia, por esa bondad que Él tuvo para con nosotros. Por eso, mis amados hermanos, la Biblia dice que somos bienaventurados, que somos felices, que somos dichosos, que somos dignos de felicidad. O en otras palabras, Él nos hizo dignos. Cuando uno a veces va pasando el tiempo en el Señor,
uno hasta se va volviendo exigente, ¿cierto? Y a veces hasta resabiado. Y exigimos que si me dan, que si me hacen, que si no, que ese pastor no me gusta como predica, que esa congregación no me gusta. Y nos volvemos como tan exigentes. Pero ¿quiénes éramos para que tengamos la facultad de exigirle a Dios? ¿Quiénes éramos? ¿O qué méritos hicimos? ¿Sí? Así que nosotros debemos de estar agradecidos con Dios por todo lo que Él nos ha dado, pese a las circunstancias, pese a las situaciones que puedan suceder a nuestro alrededor, porque de todas maneras somos bienaventurados, somos privilegiados. Esa expresión de una señora, cuando el Señor Jesús le dice: mujer, no me insista, no me ruegue. La señora: tenga misericordia de mi hija que está endemoniada. Y él dijo: no, señora, mire, ¿por qué usted no me entiende que no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos? O sea, Dios ahí está hablando del grande privilegio que le había dado a Israel, su pueblo. Y que lo que era para su pueblo, era para su pueblo. ¿Cierto? Es como si usted tiene un churrasco bien asado, bien rico ahí, y un perrito pasa aullando y usted dice: echemos lo mejor al perrito, y deja a su hijo, a su esposo o a su familia sin almuerzo. Usted no sería capaz de hacer eso, ¿sí o no? Eso fue lo que el Señor le quiso decir a aquella mujer. Pero mire cómo ella se sentía tan necesitada, como tan indigna, que ella dice: sí, Señor, yo entiendo eso. Yo sé que nadie es capaz de tomar el pan y echárselo a los perritos. Pero, Señor, si tú me dieras una migaja, yo sería la mujer más feliz. ¿Y qué es una migaja? Una moronita, ¿cierto? Un poquito de harina, una gotica, es una migaja. Gloria al Señor. Entonces, mis hermanos, les estoy narrando esto para que usted y yo entendamos el gran privilegio que tenemos en el Señor, el que Dios nos ha dado. Que Dios no nos ha dado migajas. Él nos ha dado el pan completo. Nos ha dado la bendición completa. Y por esa razón nosotros tenemos que estar agradecidos con Dios y sentirnos privilegiados con Él, de que Él haya tenido de nosotros tanta misericordia. Por eso la Biblia habla de bienaventuranzas. Habla de que es una dicha, de que es una gran bendición tener lo que tenemos y ser lo que nosotros somos. Gloria a Dios. Saqué algunos textos nada más, porque son muchas las bienaventuranzas que encontramos en la Biblia. Una de ellas, por ejemplo, dice la Biblia que el ser perdonados es motivo de ser bienaventurado. Salmo capítulo 32, versículo 1 y 2. Bienaventurado. Gloria al Señor. Vamos a esperar que nos proyecten por aquí el texto. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. El versículo 2.
Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado aquel que ha sido perdonado de sus pecados. Usted sabe lo que significa el pecado. Pecado es igual a condenación. Pecado igual a esclavitud. Pecado igual a tener la puerta cerrada en cuanto a la relación con Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? Que si el Señor nos ha perdonado nuestros pecados, somos felices, dichosos. ¿Sí o no? Bienaventurados, bendecidos. Por eso dice que es bienaventurado aquel a quien Dios no inculpa de pecado, porque lo que pasó el día de su bautismo, el día que yo me bauticé, ese día el Señor nos declaró inocentes, nos declaró justos, nos declaró rectos delante de Él. Entonces, mi hermano, mi hermana, es un gran privilegio el haber recibido perdón de nuestros pecados. Gloria al Señor. También encuentro otra bienaventuranza en cuanto a la calidad de vida que nosotros vivimos en relación con Dios, que tiene que ver con la santidad. Usted es un santo, usted es una santa, ¿no? Sí, la Biblia dice. Santo es aquel a quien Dios ha separado del pecado. Y recuerde que el texto dice que es bienaventurado el que Él escoja. Y la palabra santo también tiene que ver con esa expresión. Con el que el Señor escogiere, con el que el Señor apartare o separare para Él. Salmos capítulo 1, versículo 1 al 3. Bienaventurado el hombre que ¿qué hace? Gloria a Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, amén, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Cuando dice la Biblia que bienaventurado aquel que no anduvo en consejo de malos, que no se fue por el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los que escarnecen o murmuran o critican, entonces aquí está hablando de una vida de santidad. Amén, hermanos. De una vida conforme a la voluntad de Dios. Así que, mi hermano, siéntase usted privilegiado por Dios de que el Señor nos haya sacado de esa vida pecaminosa. Cuando usted va por la calle y ve a la gente en el pecado, ve a las personas dominados por el vicio, por alguna situación, por lo menos a mí se me viene al pensamiento el dar gracias a Dios y decirle gracias, Señor, porque de allá me sacaste. Esa fuera mi condición, o tal vez peor. Pero dice la Biblia que gracias a Dios, dichoso, feliz, privilegiado, ese varón, esa mujer que no anda más por el camino de los pecadores. Amén. Que no se va tras el consejo de los malos, que no se deja llevar porque otro le diga vamos a esto, vamos a hacer aquellas cosas que no le agradan a Dios. Usted tiene que sentirse privilegiado de que el día que viene la oportunidad de pecar, usted le dice al pecado, no, Señor. Y usted se lo dice con autoridad,
Amén. Y no siente ni en la más remota idea de volver a pecar. Bienaventurado, dice la Biblia, bienaventurado ese hombre, ese cristiano, esa mujer de Dios. Sino que más dice la Biblia que en lugar de irse a pecar, más bien se deleita en la palabra. Medita en la palabra de día y de noche. Amén. Tiene la palabra de Dios por estandarte, tiene la palabra de Dios en primer lugar de su vida. Por eso dice la Biblia, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y ese cristiano que vive en santidad, que se siente feliz de vivir en santidad, de agradarle a Dios, es recompensado, es bendecido. Dice que es comparado al árbol que está plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo. Es decir, no es una persona que vive ahí, que está en la iglesia, en el camino del Señor, en vano. No, es una persona que lleva fruto, como lo dice la palabra del Señor. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis poquito fruto. La Biblia dice mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Entonces dice que su fruto da a su tiempo, su hoja no cae, no se marchita. Es un cristiano vigoroso. Amén. Y todo lo que hace prosperará. Gloria a Dios. Entonces, mi hermano, esa es parte de la bendición que Dios le da al cristiano cuando reconoce que es bendecido por Él. Esa es parte de esa bienaventuranza que Dios le trae, o de la bendición que Dios le trae a aquel que vive conforme a la palabra de Dios. Entonces dígame si no somos bendecidos. Somos bendecidos, somos privilegiados. Dice la Biblia con tremendas cosas. Tremendas cosas. ¿Cuántas veces Dios no nos ha sorprendido? En lo espiritual. Amén. En lo material. En lo familiar, en tantas cosas. Que uno dice, uy, pero yo no me esperaba esto. Amén. Yo no me esperaba esto. Porque ese es Dios. Ese es el Dios que tenemos. El Dios que nosotros tenemos es un Dios de una calidad que usted y yo no la alcanzamos a medir, a imaginar. Demos una alabanza al Señor. ¿Qué otra bienaventuranza encontramos? Esta, aunque no nos guste, pero somos bienaventurados. Somos bienaventurados cuando Dios nos corrige, cuando nos jala la oreja, cuando nos aprieta el tornillo. Amén. Cuando nos dice, por ahí no es, y nos da así como un garrotacito para que enderecemos la cabeza. Job capítulo 5 versículo 17. Ahí está la bienaventuranza. Así que, hermano, el día que a usted se le llame la atención, el día que usted sea reprendido por Dios, que sea disciplinado, no se ponga triste. Dile gloria a Dios por eso. Porque Dios me está corrigiendo. Porque Dios no me deja como chino malcriado, que haga lo que se le dé la gana. Así son los chinos malcriados y hacen así. ¿Sí? Pero Dios no quiere que nosotros seamos chinos malcriados. Dice la palabra, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Amén. Por tanto, no menospreciéis la corrección de quién. Del Todopoderoso, no es de cualquiera por ahí. No menospreciéis la corrección del Todopoderoso,
porque somos bienaventurados cuando Él nos castiga, cuando Él nos corrige, cuando Él nos llama la atención, cuando Él nos siente y dice, bueno, vamos aquí, vamos a hablar de tú a tú. Gloria a Dios. Entonces, hermano, que nos corrijan es normal. Lo anormal es que no lo hagan. Por eso, hablando de los hijos, dice la Biblia que el padre que ama a su hijo, desde chiquito, lo empieza a corregir, lo empieza a formar. Gloria al Señor. Y nosotros necesitamos corrección de parte de Dios, creo que todos los días. Gloria al Señor. Entonces somos bienaventurados cuando Él nos corrige, cuando Él nos llama la atención, porque Él sabe por qué lo hace y para qué lo hace. Hay un himno por ahí que cantamos la otra vez, que lo entenderemos más allá. El día que estemos allá, tal vez recibiendo los galardones, las coronas, todo eso lindo que Dios nos tiene prometido, que no es una promesa vana. Yo no sé si iremos a entender muchas cosas. Yo no sé si ese día podamos inclinar nuestra cabeza y decir, hombre, valió la pena haber sido corregido. Valió la pena haber sido enseñado. Ahora sí quiero a ese pastor, allá no lo quería ese día que me llamó la atención, hasta rabia le cogí. Pero hoy que el Señor me perdone, pero entiendo por qué lo hizo. Y no es el pastor, es Dios el que nos corrige. Y aquí la Biblia dice que somos bienaventurados, dichosos, felices. Y Hebreos, acuñando esta idea bíblica, dice, pues la verdad es que ninguna disciplina en el momento es causa de gozo, sino más bien como de rabia, de tristeza. Pero dice que luego trae frutos, luego trae resultados. Entonces, bienaventurado el hombre, y mire a quien está nombrando ahí, a quien Dios castiga. Por tanto, no tenga en poco la corrección del Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Entonces, ¿se da cuenta? Que hasta en lo que menos nos gusta, recibimos bendición. Porque mire, hermano, si a nosotros nos dejaran hacer todo lo que nos gusta, no seríamos cristianos ni de aquí a Pekín. ¿Sí? No seríamos cristianos. Si nos dejaran hacer todo lo que nos gusta. El Señor le dijo a Pedro un día, cuando tú eras más joven, te ceñías y hacías lo que querías. Pero ahora, mijo, otro es el que te va a ceñir y te va a llevar a donde tú no quieras. Y entonces, usted ve a Pedro un día que está por allá en una terraza orando y recibió una visión, un lienzo, una cosa ahí, una sábana con unos bichos dibujados, cerdos, marranos, jabalíes, de todos los bichos limpios e inmundos según la ley de Moisés. ¿Y qué le dijo el Señor? Pedrito, mata y come. Y él dijo, un momento, Señor, ¿cómo se te ocurre tratarme así? Si jamás por mi boca ha entrado cosa inmunda. No he comido marrano, no he comido esos bichos inmundos. Y el Señor dijo, ¿sabe qué? Lo que Dios limpió, tú no lo llames inmundo. Entonces ahí le está enseñando el Señor a Pedro que tiene que hacer es la voluntad de Dios y no su propia voluntad. Por eso la corrección es necesaria para nosotros los hijos de Dios. Y el que lo hace es Dios, y dice la Biblia que somos bienaventurados el día que nos dice pao, pao. ¡Qué bendición! Así que no lo reciba por como dice el otro, tómelo siempre por el lado amable. Gloria al Señor y verá que más bendecidos vamos a ser. Vamos a hablar un poquito más porque esto hay muchas bienaventuranzas. ¿Qué más dice la palabra de Dios?
Somos bienaventurados cuando obedecemos la palabra de Dios, cuando hacemos caso a Dios, cuando nos deleitamos en cumplir su palabra. Salmos capítulo 112, versículo 1, 2 y 3. Gloria al Señor. Demos una alabanza a Dios. Dice así la palabra del Señor: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita. Pero no de manera chiquita, sino dice en gran manera. Amén. Bienaventurado el varón, el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia, sí, tranquila, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita o bendecida, o bienaventurada o privilegiada. Amén. Llena de bendiciones. Y el versículo 3 dice: bienes y riquezas hay en su casa, pero también es una persona justa, recta. Dice: su justicia permanece para siempre. Entonces, hay bendición, mi hermano, cuando obedecemos los mandamientos del Señor. Vamos, hay un contexto en el Nuevo Testamento, Lucas el capítulo 11, versículo 27 y 28. Mire cómo dice bonito este texto de la palabra del Señor. Lucas 11, 27 y 28. Dice: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Claro, la mujer quería exaltar, quería engrandecer la obra del Señor. Esa mujer que tuvo el privilegio de tener en su vientre 9 meses al Salvador del mundo, al Redentor del mundo. Claro, yo creo que hasta usted, hermana, se hubiera sentido muy feliz. Amén. Si usted se siente feliz de tener los chicos que tiene y dice: uy, son igualitos a mí de bonitos. Gloria al Señor. Entonces, ¿cuánto más María, cierto? Por eso por ahí apareció una señora aficionada. Amén. Una aficionada y levantó la mano y dijo: Señor, bienaventurado el vientre, bienaventurados los pechos que te dieron leche materna. Pero ¿qué dijo él? Claro, eso es grande. Pero más grande, más bienaventurados, más felices, más honrados, más privilegiados son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Gloria a Dios. O sea que, hermano, siéntase usted bien bendecido, más que bendecido, todo bendecido, cuando obedece la palabra de Dios. Ahí está la bendición. Ahí está la bienaventuranza de parte de Dios. Pero también dice la Biblia que somos bienaventurados cuando andamos en el temor a Dios. ¿Qué es el temor a Dios? No es miedo, no es espanto. Cuando la Biblia habla de temor a Dios, habla del respeto hacia Dios, de esa máxima reverencia. Entonces, no hago esto porque a Dios no le agrada. Eso es temor a Dios. Vivir rectamente. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso lo está diciendo el Salmo capítulo 128.
Libro de los Salmos, capítulo 128. También en los primeros 3 versículos, o aún todo ese salmo, habla de esa tremenda bendición. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que respeta a Dios, que se porta bien delante de Dios, que reconoce a Dios. Porque es que andar en el temor a Dios significa no hacer cosas a las escondidas, nada a la tapada. Porque yo sé que aunque el pastor no me está viendo, mi papá, ni mi mamá, ni nadie, humanamente tal vez, pero Dios sí me está viendo. Entonces yo sencillamente no hago lo malo, no peco por respeto a Dios. Entonces eso es lo que significa andar en el temor a Dios. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Gloria a Dios. Cuando comieres del fruto de tus manos, bienaventurado serás. Vuelve a repetir la bienaventuranza. Y te irá regulimbis, como dice la hermana Claudia. Te irá bien. Gloria a Dios. Te irá bien. Eso no es por ahí a medias. Pero ¿de qué forma nos va bien? Andando en el temor a Dios, guardando sus mandamientos. Gloria al Señor. Y dice la Biblia que aún la mujer nuestra es bendecida. Mire, tu mujer será como vid, que lleva ¿qué? Fruto. Por eso, hermana, usted tiene que ser una mujer fructífera, bendecida, una mujer de bendición para su casa, para su familia, para la iglesia. Gloria al Señor. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Y los hijos también traen fruto, son bendición. Por eso usted y yo, mi hermano, tenemos que luchar y orar y esforzarnos para que nuestros hijos también sean fructíferos en la iglesia. No sean unos zánganos ahí que no sirven para nada, sino que sean de bendición para Dios. Gloria a Dios. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y miremos el otro versículo, que dice: he aquí, de esa manera, o según como lo viene diciendo la palabra de Dios, así será bendecido el hombre que teme a Jehová, que es temeroso de Dios, que se aparta de lo malo, que hace las cosas con rectitud. Así es bendecido. Y si Dios lo bendice, Dios lo bendice. A veces nosotros como que nos da un poquito de envidia ver que aquel es más bendecido que yo, pero tal vez él es más fiel que yo. Y por eso se la gana. Claro. Por eso se gana la bendición de Dios. Por eso la Biblia está hablando de las bienaventuranzas. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué más nos enseña la Biblia? Somos bienaventurados cuando no cedemos ante la tentación. Ponle cuidado a eso. No ceder ante la tentación, no pecar, no dejarnos dominar de esta carne, no es sinónimo de cobardía, sino más bien de valentía, de poder, amén, de victoria. Gloria al Señor. La vieja esa que casi hace pecar a José allá, la señora esa, dijo: ahora sí este pobre en la cárcel se va a podrir, porque lo voy a acusar de violación, de abuso carnal. Y esa señora por allá, la Biblia ni más volvió a hablar de esa señora. Pero mire cómo habló del muchacho. Fue a la cárcel. Pero ¿qué dice la Biblia? Jehová estaba con José. Amén.
Donde quiera que iba José, Dios estaba con él. Porque es que qué importante es cuando el cristiano se para firme ante el pecado y no cede. Amén, no cede por nada de la vida. Santiago capítulo 1, el versículo 12, ahí lo está diciendo la palabra del Señor. Gloria a Dios, demos una alabanza a nuestro Dios. Santiago 1:12, ya está Santiago ahí. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, que aguanta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona que Dios ha prometido a los que le aman, a los que no lo menosprecian, a los que no son blandengues, a los que tienen en un alto concepto lo que significa el haber conocido a Dios, lo que significa ser hijo de Dios. A veces nosotros nos olvidamos de lo que significa ser hijo de Dios. Pero dice la Biblia que es bienaventurado el que soporta la tentación. Porque cuando haya pasado por el fuego, entonces le tienen una corona. Y aquí en este mundo Dios nos corona. A José Dios lo coronó, lo privilegió. Un día, si se da cuenta que a los presos los pintan con vestidos rayados, así como pijamas. ¿Sí se da cuenta? Es como la insignia. Pero un día se llegó el momento en que a José le quitaron ese vestido rayado y le pusieron de smoking. Amén. Y se acostaba en una plancha fría, porque así son las cárceles. Yo he ido hasta las celdas donde viven los presos. Y son unas planchas de cemento. Y si no tiene un pedazo de colchoneta para ponerla encima, mijo, duerma sobre ese cemento. Por eso, muchacho, cuide sus pasos, cuide su integridad, cuide su conducta. Porque ir a una cárcel es al extremo más terrible donde un ser humano llega, humanamente hablando. Y a José entonces lo sacan de dormir en esa plancha fría y ahora tiene un penthouse. Porque Dios lo coronó y es el gobernador de Egipto. Amén. Es el Señor de Egipto. Es el que le da órdenes al faraón. Le dice: señor faraón, toca tumbar estas bodegas, están pequeñas. Vamos a hacer aquí tremendos almacenes, porque vienen 7 años de abundancia, pero luego vendrán 7 años de hambre y tenemos que proveer. A un preso, cuando lo escuchan, un pobre preso ya en la cárcel, para que alguien lo escuche, tiene que hacer una cantidad de memoriales y escríbale al juez, y escríbale al abogado, y escríbale al fiscal, y escriba, y nunca lo oyen. Pero mire cómo Dios saca a José de la cárcel, donde no lo oían mucho, pero ahora está en un lugar donde lo oyen, donde lo veneran, donde le rinden pleitesía. ¿Se da cuenta, mi hermano, lo hermoso que es servirle al Señor y amarlo y mantenernos fieles y firmes ante su presencia? Gloria a Dios. Demos una alabanza al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. En esta noche aquí nos pasaríamos toda la noche hablando de bienaventuranzas, pero sé que usted ya aquí se quiere ir a dormir. Ojalá fuera a dormir, que se fuera. Gloria al Señor. Somos bienaventurados cuando damos. ¿Sí? Hasta eso. Hechos 20:35. Más bienaventurado es dar que recibir. Mire, como en algo tan sencillo, en algo tan simple.
Por eso dice la Biblia que no perderemos la recompensa si algún día a alguien le regalamos un vaso con agua. No se quedará sin recompensa. De este no doy porque yo ya la probé, pero seremos bienaventurados cuando lo hacemos. Gloria al Señor. Ya para concluir, quiero que vayamos rápidamente a las bienaventuranzas de Mateo. Porque a veces creemos que el evangelio es sufrimiento, que el evangelio, que mire, que yo aquí chillando y que nadie me ve, nadie me escucha. Pero mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Dónde están las bienaventuranzas de Mateo? Amén, hermana predicadora. Capítulo 5 de Mateo. Dice a partir del versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa eso de pobres en espíritu? Que no son altivos, que no son orgullosos, que son humildes, que cuando tengo que agachar la cabeza la agacho, que cuando debo reconocer que me equivoqué, que cuando tengo que perdonar así me duela, debo perdonar. Esos son los pobres en espíritu, no de espíritu, porque los pobres de espíritu se refiere a la gente que tiene limitaciones físicas, no más físicas, sino más bien de tipo cerebral, bueno, algo así. Usted me entiende, ¿no? Gloria al Señor. ¿Qué más dice? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Claro que también hay que mirar por qué llora. ¿Sí? Porque hay gente que se busca problemas y se pone a llorar. ¿Sí? Porque hay gente que busca los problemas. Hay gente que busca los problemas. Pero es cuando nos toque de verdad sufrir o llorar por la causa del Señor, dice que seremos consolados. Bienaventurados los mansos. Te dice, es que yo soy manso, pero no soy menso. Dice la Biblia, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra nueva, un cielo nuevo, dice la Biblia. Amén. Por heredad. Manso también tiene significado de humilde, dócil. No es altivo. No es un foforito. Es mi hermano, no me provoque porque yo soy un foforito. Le falta molde a ese cristiano. Gloria a Dios. ¿Qué más dice la Biblia? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué quiere decir eso del hambre, de la sed y la justicia? Cuando reconocemos que necesitamos de Dios. Cuando usted y yo reconocemos que necesitamos la presencia, la palabra, la bendición de Dios, somos bienaventurados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cuando somos compasivos, misericordiosos, bondadosos, dice que también alcanzaremos misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Qué significa eso de limpio corazón? Que son santos, puros. Amén. Dice la Biblia que ellos verán a Dios. Porque en otro lado la Biblia dice que sin paz y sin santidad nadie verá a Dios. Gloria al Señor. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero póngale cuidado, bienaventurados los que son perseguidos, pero por causa del evangelio. Porque es que usted se mete en problemas y después lo persiguen. Le echa piedra a los perros del vecino, es mal vecino, es mala gente. Y después, pastor, estoy sufriendo por causa de ser cristiano. Eso no es por causa de ser cristiano, es por ser usted malo, mal vecino. Mala garra, dicen por ahí. Entonces, ahí no somos bienaventurados. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Bienaventurados
sois cuando por mi causa, ponle cuidado, cuando por mi causa o por la causa del Señor os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Pero ahí se refiere también a pruebas, a luchas, pero por causa del Señor, no porque usted se metió en problemas. Se metió en una deuda que no podía pagar y, ay, pastor, me están persiguiendo, me van a matar, me van a llevar a la cárcel. ¿Quién le mandó? ¿Sí? Se sacó fiado allá en la tienda y ahora no puede pasar por esa calle. Pastor, es que por ahí me tienen la perseguidora. No, usted la buscó. Entonces, porque es que a veces nosotros buscamos problemas y le echamos la culpa al Señor. ¿Sí? Señor, ahora no voy a culto porque es que le debo a un hermano. Pues páguele. Muchos me han dicho eso. Es que debo el tamal misionero. No, pues pague el tamal misionero y esté a paz. No es que me están persiguiendo por causa de un tamal. Pues páguelo. Gloria al Señor. Entonces la Biblia dice que seremos bienaventurados cuando nos persigan por ser cristiano. Que le digan a usted, lo voy a echar de usted es cristiano. No me ponga a chillar, dele gloria a Dios. Y dígale, bueno, Señor, entonces hasta luego. ¿Sí? Pero es por causa del Señor. Dice, gozaos y alegraos. O sea, si todo esto de atrás lo padecemos y tenemos que soportarlo por la causa del Señor, dice la Biblia, gozaos, que equivale también a bienaventurados, felices, dichosos. Y alegraos porque vuestro galardón es grande. Léalo bien, entiéndalo bien. Vuestro galardón es grande. ¿Dónde? En los cielos. Porque si nos persiguen por causa del evangelio de la verdad, así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que, mi hermano, esto no tiene presa mala. El evangelio no tiene presa mala. Seguir a Cristo es lo más grande. El tener a Dios, el servirle al Señor es el privilegio más grande que un humano, que un mortal como usted y yo hayamos podido recibir de parte de Dios. Así que en esta noche yo quiero que usted, mi hermano, se sienta privilegiado, honrado. Se sienta usted bienaventurado de parte de Dios, porque si estamos aquí no lo merecíamos. Yo estoy aquí no porque hice méritos. Yo aquí estoy por la pura gracia, por la pura misericordia. Gloria a Dios. Porque un día yo llegué al evangelio, no sabía qué era Biblia, no sabía qué era predicar, qué era servirle a Dios. No lo sabíamos. Llegamos al camino del Señor viviendo una vida llena de desgracias. Una vida llena de tantos dolores, de tantos problemas, que usted y yo fuimos tan descarados y dijimos, si el Señor me arregla mis problemas, ahí me quedo. Y el Señor los arregló. Amén. Y aquí estamos, agradecidos con Él, porque Él es bueno. Entonces recuerde el texto del Salmo que leímos al comienzo. Bienaventurado el que tú escogieres. Bienaventurado aquel a quien Dios atrae. Atrae significa tenerlo ahí, que no se vaya. ¿Cuántas veces Dios nos ruega, Dios nos implora, Dios nos habla? No haga eso, no se vaya, no esto, no lo otro.
Yo les decía que días que me partieron el alma las palabras que un muchacho me escribe por el WhatsApp y me dice: pastor, no me busque, pastor, no más, no me llame, no haga más. Yo tomé la decisión de apartarme. Oiga, qué decisión tan maluca esa. Qué decisión tan mala. Qué decisión tan fatal. Qué decisión tan terrible la que una persona pudiera tomar. Pero qué bueno cuando aquel cristiano dice: sí, pastor, me equivoqué, ayúdeme, quiero salir adelante. Ayúdeme, pastor, que encuentre el perdón, que encuentre la gracia, que encuentre la ayuda. Y claro, el Dios que nosotros tenemos es un Dios de amor, de misericordia, de bondad, que dice: si alguno está trabajado y cargado, venga a mí y yo lo haré descansar. Vamos a estar en esta noche en nuestros pies y vamos a darle gracias a Él por tanto amor, por tanto privilegio, por tanta bondad que Él ha tenido para con nosotros. Gloria al Señor. Tantas bondades, bienaventuranzas por toda parte. Por eso le dije, en esta noche nos gastaríamos un buen rato más hablando de todas las bienaventuranzas, de todas esas cosas lindas, maravillosas, bonitas que Dios tiene para sus hijos. Porque es que el padre más malo que exista nunca le dará a su hijo una piedra en lugar de darle un pan, dice la Biblia. Por más malo que sea el padre de familia, nunca le dará una serpiente cuando su hijo le pide un bocachico. Aleluya. Y Él dice: y ustedes, siendo malos, aman a sus hijos, los apapachan, los consienten, le dan lo mejor a sus hijos. Cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas a sus hijos. A veces no valoramos, a veces no entendemos lo que Dios nos ha dado. Pero en esta noche, por un momento, inclina tu rostro y piensa en las grandes bendiciones que Dios nos ha dado. Y si encuentras una sola razón, un solo motivo para darle gracias a Dios, hágalo en esta noche. Adórelo, porque Él es bueno, dice la Biblia, y para siempre es su misericordia.